Amén, 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 mis hermanos. Qué bendición poder estar nuevamente aquí en la casa de Dios. Gracias por su sintonía. Vamos entonces a continuar con nuestra serie de la unidad del cuerpo de Cristo en el libro de los Efesios. Pero quiero hacer mención de la canción que hemos acabado de escuchar. Él me sostendrá. Mis hermanos, Él es el que nos sostiene, gracias a Él vivimos, gracias a Él respiramos, gracias a Él tenemos lo que podemos tener o tenemos en estos momentos. Toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza sea para el Señor Jesucristo. Él nos sostendrá. Gracias a Dios por esa hermosa alabanza que acabamos de escuchar. Primeramente, permítame y acompáñame a orar, ¿sí? Antes de comenzar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, mi Dios, por este tiempo que vamos a compartir en el día de hoy, en esta tarde. Gracias, Señor, porque te ha placido que estemos a través de esta red social en estos momentos, Señor. Sabemos que tú tienes todo bajo tu control y todas las cosas suceden porque tú así lo permites. Te quiero dar gracias, Señor, por todas esas personas que nos sintonizan, todas esas personas que nos siguen, especialmente a los miembros de nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Nueva Vida, Señor. Mira las necesidades de cada uno, mira, Señor, el problema, la necesidad que están afrontando en este momento, Señor, pero tú nos sostendrás, dice la alabanza, y sabemos que eso es una verdad. Padre, te quiero poner este servicio en tus manos en el día de hoy para que tú nos ayudes a predicar tu palabra y prepares nuestros corazones en estos momentos y quite todo tipo de distracción en nuestros hogares o en el lugar donde estemos, Señor, para podernos enfocar y dirigir directamente a escuchar tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos, aún los que no son de la iglesia y nos están observando. Que Dios los bendiga a todos y a su familia, que Dios los cuide, que Dios los guarde, y Dios está en control y Él nos sostendrá. Gracias, mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como lo iba diciendo, vamos a continuar con la enseñanza número 2 de la unidad del cuerpo de Cristo, que es nuestra serie en el libro de los Efesios. El tema de hoy lo hemos titulado ¿Cuán ricos somos? No se confundan. ¿Cuán ricos somos? Vamos a comenzar hablando un poco sobre este tema, pero no se me confunda, ¿sí? Vamos a Efesios capítulo 1 y vamos a leer en el día de hoy del versículo 7 al versículo 14. Y vamos a ver qué nos dice Pablo aquí en esta carta del 7 al 14. Dice Pablo, o dice el Señor a través de Pablo, mejor dicho, ¿verdad? Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Y también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Se recuerdan la primera enseñanza que dimos la semana pasada?
que se tituló Escogidos para alabarle. Ahí lo ven nuevamente, Pablo no nos quita el pie sobre eso y nos dice para qué en realidad fuimos nosotros escogidos. Mis hermanos, dicen que había un abogado que leía la última voluntad en el testamento de un cliente delante de todo un grupo de parientes que tenían. Ustedes saben cómo es la cosa cuando las personas van a ver si les toca algo, ¿no?, de la herencia. Pero, para sorpresa de ellos, el encabezamiento de este testamento decía así: yo, Juan Pérez, en pleno uso de mis facultades y con buena salud, lo gasté todo. Así que se imaginarán cómo se pusieron todos los parientes cuando dijeron, ¿y entonces no tenemos nada? Bueno, ahora, cuando Jesús escribió el testamento para su iglesia, hizo todo lo posible para que compartiéramos nosotros sus riquezas espirituales. En vez de gastarlo, Jesucristo lo pagó todo por todos nosotros. Su muerte en la cruz y su resurrección hicieron posible nuestra salvación. Nos incluyó en su testamento y después murió para que este testamento entrara en vigor a favor nuestro. Luego, el Señor resucitó para poder convertirse en el abogado celestial a fin de asegurar que se siguieran correctamente los términos de su testamento. Mis hermanos, en diferencia con los parientes de Juan Pérez, nosotros no tenemos o no vamos a esperar un encabezamiento o una noticia tan devastadora para ellos como lo gasté todo. En Jesucristo no es así. La semana pasada estuvimos mirando, como les dije al principio, la primera enseñanza que la habíamos titulado Escogidos para alabarlo, y eso lo estuvimos mirando a partir del versículo 1 al versículo 6, y ahí a partir del versículo 3 Pablo se enfocó en el amor de Dios hacia nosotros, según lo que hemos estudiado la semana pasada. Dice que Él nos escogió a todos nosotros antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos hijos y así nosotros pudiéramos glorificarlo y darle toda la gloria y toda la alabanza a Él. Ese fue el propósito. Pablo ahora, a partir del 7 al 14, va a adorar a Dios por las obras que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y ahí es donde Pablo nos muestra a nosotros nuestras riquezas, verdaderas riquezas. Pero él se dice, cuidado, no se me confundan con cuán ricos somos, porque Pablo ahora nos va a decir cuáles son nuestras verdaderas riquezas espirituales en Él. Veamos, comencemos con la primera riqueza espiritual. Por ejemplo, y vamos a ir expositivamente hablando sobre los versículos del 7 al 14, ¿verdad? Primera riqueza espiritual. En Cristo somos perdonados. ¡Wow! ¡Qué gran riqueza! Soy rico, ¿verdad? Dice el versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Antes de continuar con este versículo y hablar un poco sobre lo que es la redención, déjenme hacerle una historia. Se cuenta que un jovencito, junto con su papá, ellos hicieron un modelo de un barquito, de un barco, ¿verdad? Ellos trabajaron muchos meses y el barquito, después que ellos terminaron, quedó maravillosamente bello, quedó muy fino, quedó muy bonito el barquito. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, juntos fueron a un lago, vivían cerca de un lago, y pusieron el barquito en el lago para que el barquito navegara, ¿verdad? Pero un día fueron, pusieron el barquito en el lago, empezó el barquito a navegar, pero vino un viento recio, un viento bien devastador, y arrastró el barquito lejos, y es el motivo de que hasta el barquito desapareció de la vista del muchacho y de su papá. Pero ya se imaginarán al muchacho cuando llega a la casa desconsolado, llegó triste,
Pero después de mucho tiempo ya, habían pasado un tiempo, no sé cuánto tiempo pudiera haber pasado, pero cuál no sería la sorpresa del joven que caminando por las calles de un pueblo o del pueblo vecino, pues él mira una vidriera y ve el barquito en la vidriera. ¿Qué hizo el joven rápidamente? Pues entró y trató de reclamar al dueño de la tienda de que ese era su barquito. Sin embargo, el dueño de la tienda lo había comprado a un pescador que era el que se había encontrado el barco o el barquito en medio del lago. Y entonces le dijo, si tú quieres el barquito, pues tienes que volverlo a pagar o tienes que pagármelo a mí. El muchacho, claramente, ¿qué hizo? Pues salió corriendo, habló con su padre y se puso a trabajar para ganar dinero. Y después que ganó el dinero necesario para comprar el barco, por el precio que le habían dicho, pues él regresa a la tienda y le dice al tiendero, aquí está el dinero que usted me pide por mi barco, pues yo lo voy a comprar. Y se lo vendió. Y el muchacho entonces, caminando hacia su casa, le dice al barquito, ahora eres mío 2 veces. Una vez porque te hice y otra vez porque te compré. Esa es la historia. Ahora, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre la redención. ¿Qué es la redención? Aquí en el versículo 7, Pablo nos habla sobre la redención. Dice, en él tenemos redención, dice Pablo. Ahora, ¿qué es la redención? Bueno, redención es comprar nuevamente o liberar un objeto o una persona de algo. Eso fue lo que hizo el muchacho, ¿verdad? Compró nuevamente su barco. En la Escritura, la redención se refiere al rescate que Dios hizo de los creyentes a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y todos los beneficios que eso trae. Esa es nuestra redención, ¿verdad? A través de lo que Cristo pagó, pues nosotros ahora tenemos beneficios a través de eso, como la salvación, que es lo más importante. Ahora, dice 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Pues por precio, escuche, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis hermanos, la salvación es gratis, pero a Cristo le costó mucho. A su Padre le costó mucho, le costó a su Hijo primogénito, le costó a lo que más quería. Cristo le costó su vida, ¿verdad? Así que la salvación es gratis para nosotros, pero por un alto precio que ya Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Mis hermanos, la sangre de Jesucristo representa su vida misma. Él entregó al morir en la cruz por nosotros toda su sangre, todo lo que derramó, toda su vida la derramó en esa cruz por nosotros. La muerte del Hijo de Dios fue el sacrificio infinito que obtuvo todas las bendiciones que este pasaje nos está enseñando. Ya ve que no fue gratis, costó y mucho, 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 mucho. La primera bendición que Pablo nos presenta aquí es que fuimos perdonados de todos nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Fue por gracia. Somos ricos en su gracia, ¿verdad? El hombre, mis hermanos, por eso es tan importante que sepamos esto. El hombre tiene que humillarse y reconocer que es un rebelde pecador, que no escogió los caminos de Dios. Él no fue el que escogió los caminos de Dios. El aceptar por fe la redención que Dios ofrece, entonces las Escrituras prometen que Él perdona los pecados, porque fue Jesús el que murió por todos nosotros. Dice la palabra en Romanos 5, del 8 al 10, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos
de la ira. Mira de qué fuimos salvos, de la ira de Dios. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria a Dios por ese sacrificio y por esa vida que inmoló en la cruz del Calvario. Mis hermanos, esa es la primera riqueza que tenemos. Por eso, cuán ricos somos, ahí tenemos, somos perdonados de nuestros pecados. Primera riqueza. Segunda riqueza, en Cristo tenemos unidad. Dice el versículo 8 al 10, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Versículo 9, nos dio a escoger el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Todo es en Él. Todo, dijimos en el encabezado de nuestra serie, que todo es alrededor de Cristo. Cristo es el motivo de todo, ¿verdad? Ahora, ¿qué acabamos de ver aquí? Solo en Cristo, mis hermanos, tenemos la bendición de ser ricos en la unidad. Volvemos a ser ricos, pero en la unidad. Y Pablo considera muy importante la bendición que él menciona aquí, de ser ricos en la unidad. Dios da al creyente la capacidad espiritual de conocer los propósitos y los planes divinos de Él para con nosotros. El mundo del primer siglo había perdido la esperanza, pero Cristo se la devolvió. En las Escrituras, un misterio es un conocimiento que el hombre no puede recibir por cuenta propia, sino que tiene que serle revelado a través de Dios. Dios es el que manifiesta lo que no era conocido antes, y saber que todas las cosas que están en el cielo y en la tierra serán reunidas en Jesucristo, su Hijo. Ahora, este verbo reunir incluye tres ideas. Número 1, incluye la idea de la restauración. Número 2, incluye la idea de la unión. Y número 3, incluye la idea de la supremacía de Cristo. Satanás y la humanidad han estado en rebeldía desde el comienzo contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la muerte de Jesucristo, esa muerte destruyó el dominio del pecado y del diablo en la cruz del Calvario. Veamos estos tres puntos. Número 1, la restauración. Jesucristo, mis hermanos, restaura el reinado de Dios sobre todas las cosas. Quiere decir, en su segunda venida será restaurado el reino de Dios, ¿verdad? El hombre, la sociedad, la naturaleza, todo eso será sanado cuando en la segunda venida sea unido de nuevo esta humanidad con Cristo. El hombre tiene que venir y reconciliarse con Dios a través de Cristo. Y ahí viene la restauración de todas las cosas. Después vemos el punto número 2, que es la unidad. Dios une a todos los creyentes en un solo cuerpo, sin importar nacionalidad, sin importar nivel socioeconómico, sin importar sexo, sin importar la edad, sin importar nada, raza, nada de eso. La iglesia nuestra, la iglesia universal, es en la actualidad una muestra de la unión de todas las cosas en el futuro. Aquí es donde tenemos que ir mirando lo que nos espera en el cielo, en la unidad unos con otros, ¿verdad? El amor mutuo de los creyentes y la armonía entre todos nosotros debe manifestar al mundo que Dios es poderoso para destruir todas las barreras y transformar la naturaleza egocéntrica de los seres humanos que actualmente habitamos en el mundo. Dice Juan 13, del 34 al 35, y ahí viene algo muy poderoso dentro de la Escritura. Dice el propio Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy,
que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Mis hermanos, la unidad. Y número 3, vamos a ver la supremacía de Cristo. El Rey Jesucristo gobernará todas las cosas. Él ganó la victoria por su muerte y por su resurrección. Ahora, cuando Él venga en su segunda venida, todo será sometido a la perfecta voluntad de Dios. El triunfo de Cristo motiva al creyente a obedecer y a servir con fidelidad. Es el triunfo de Él lo que va a ser la supremacía de Él. Él va a reinar por siempre. Él es el Rey. Él gobierna sobre todas las cosas y gobernará por los siglos de los siglos. Y ahí vemos su supremacía cuando hablamos de la palabra reunir todas las cosas en Él. Todas estas cosas serán reunidas en Él en su segunda venida. Después tenemos la riqueza número 3, que es: en Cristo somos y tenemos herencia. Mis hermanos, tenemos una herencia en Cristo, pero también somos herencia de Dios. ¿Sí? Dice el versículo 11 y 12. También hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Vuelve de nuevo, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Pero recuerden que al principio del versículo 7, Pablo también nos habla de la herencia. Y dice: en Él tenemos redención, ya hablamos de ello, mediante su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, según la herencia que tenemos. ¿Sí? Dice, Pablo anuncia que la herencia es parte de la riqueza espiritual que nos toca a nosotros como sus hijos. Es lo que todos los escogidos compartimos en Cristo. Mis hermanos, tenemos herencia en Cristo. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Qué quiere decir Pablo acá? El Señor, por habernos comprado, lo mismo a judíos que a gentiles, lo compra a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por ese sacrificio y por esa compra que el Señor nos hace a nosotros, entonces llegamos a ser herencia que solamente correspondemos a Él. Nosotros le pertenecemos a Dios. Y esta verdad nos está enseñando algo que acabamos de estudiar en Romanos capítulo 11. ¿Sí? Que tanto judíos como gentiles, quiere decir, los creyentes, somos un valioso tesoro para Dios. Mis hermanos, regocíjate, eres un tesoro valioso para Dios. Ser herencia de Dios, mis hermanos, era la posición de los judíos en el Antiguo Testamento. Era la porción o herencia que el Señor dio desde el comienzo. Sin embargo, ahora en la iglesia, los no judíos, o sea, los gentiles, nosotros tenemos el mismo privilegio que ellos como pueblo escogido. Somos un solo pueblo. Es la iglesia de Dios. Por eso, qué rico somos a través de Él. Por tanto, mis hermanos, todo lo que el Señor ha hecho para la salvación de los creyentes y la formación de la iglesia ha sido para manifestar las excelencias de su persona y sus obras, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Volvemos al mismo punto. ¿Para qué nos creó Dios? Para la alabanza de su gloria. Para eso. Pero nos falta la riqueza número 4.
riqueza número 4 dice que en Cristo nosotros somos sellados por el Espíritu. ¡Wow! ¡Qué bendición! Veamos al versículo 13, versículo 14 de Efesios 1. Dice, en Él, volvemos de nuevo, porque todo es de Él, todo es para Él, todo pertenece a Él. ¿Verdad? Dice, en Él vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, tienes que creer, mi hermano, fuiste sellado en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado, ahí viene, como garantía de nuestra herencia. ¿Lo vas a perder? No, esa es la garantía. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Dice, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Vuelve de nuevo. Todo es para la gloria de Dios. Mis hermanos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Esa es una herencia que tenemos. Mis hermanos, las últimas de las riquezas espirituales que Pablo está mencionando del versículo 7 en adelante hasta el 14 que estamos leyendo, es una obra de Jesucristo y también es una obra del Espíritu Santo de Dios. Por estar en Él, ¿en quién? En Cristo. Nosotros fuimos entonces sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay una promesa, ¿sí? Cuando somos salvos tenemos la promesa de ser sellados por el Espíritu Santo de Dios. Aquí se destacan dos verdades en este pensamiento. Lo repito, fuimos sellados en Él. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa. La primera promesa es que al ser salvos por creer en Cristo, entonces recibimos el Espíritu Santo. Y la segunda es que esto había sido conforme a lo prometido por Cristo. Mis hermanos, la primera es ser salvos. Cuando creemos en Cristo recibimos al Espíritu Santo. Y la segunda fue que eso fue una promesa que había dicho Cristo. ¿Quién te puede quitar eso? Nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Dijo Jesús a sus apóstoles en Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. Y nosotros, sus hijos, creyentes en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice F.B. Myers, dijo, el Espíritu Santo es la promesa especial del Padre a aquellos que pertenecen al Hijo por medio de una fe viva. ¿Bien? Ahí está. Dios, mis hermanos, cumple sus promesas. Siempre que el Señor hace una promesa, Él la cumple. La promesa del Espíritu Santo imprime en el creyente, en Cristo, la imagen de Cristo en quien cree. ¿Y cómo lo hace? Lo marca, lo identifica como suyo. Lo aparta del mundo, porque lo aparta del mundo porque pertenece al cielo, no a este mundo. Mis hermanos, ser sellados con el Espíritu Santo es ser declarado como uno que pertenece a Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué rico! ¡Cuán ricos somos! ¿Ves qué diferencia de riquezas que te hablan unos a las riquezas que Dios te dice? Pablo dice esto en Romanos 8:9. Mira esto. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué riqueza tenemos nosotros? Porque somos sellados con la promesa del Espíritu Santo después que creemos en Él. ¡Qué rica! ¡Qué ricura! ¡Qué riqueza! Esa es una verdadera riqueza. Mis hermanos, la persona del Espíritu en nosotros es el depósito divino, como un anticipo de aquella plena herencia
que hemos de recibir en su debido orden y tiempo. Recibiremos la herencia, ¿verdad? Cuando estemos con Él, en su tiempo. El hecho de ser sellados con el Espíritu Santo, nosotros por ser creyentes, es como el primer pago o el anticipo que se deposita para asegurar la compra de algo. Ya el Señor nos depositó el primer pago, tan garantizado, ya no hay nada que te pueda quitar de mí. Tú eres mío, tú te hice para mí, para alabanza de mi gloria, y de eso nadie te puede apartar. Mis hermanos, el haber sido sellados con el Espíritu es la garantía que el creyente tiene de que algún día recibirá plena y completamente la herencia de que Dios ya ha preparado para nosotros. Bien, qué ricos somos. Lo que ahora tenemos es un anticipo. ¿Un anticipo de qué? De lo que hemos de tener y conocer eventualmente. Pero este anticipo que tenemos, mis hermanos, es un anticipo seguro porque es una promesa de Dios. Gózate en la riqueza que tienes. Hermanos, para finalizar, quiero decir esto. Las verdaderas riquezas vienen de Dios. Las verdaderas riquezas vienen de Dios. Le anima al Padre saber que nosotros tenemos a nuestro favor esa riqueza que nos enriquece. Estamos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, somos sellados por la promesa del Espíritu a través de Cristo, cuando creemos. Mis hermanos, Dios no solamente nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, según 1 de Timoteo 6:17, sino que todas esas riquezas que nos da son riquezas eternas, sin la cual ninguna de las otras riquezas que el mundo habla tendrían valor. La verdadera riqueza con valor es la riqueza que Cristo nos ha dado. Esa es la verdadera riqueza. Miren esta historia y saque sus propias conclusiones. Dice que había una esposa desesperada que buscó a un consejero matrimonial pero cristiano y le contó la triste historia de su matrimonio, que estaba a punto de disolverse, estaba a punto de divorciarse ya. Y entre tantas cosas que hablaron, ella le dice: pero tenemos tantas cosas. Y entonces le dice: mire este anillo que tengo puesto, es un anillo de diamantes. Es más, este anillo, ¿sabe cuánto vale, consejero? $miles. Es más, también tenemos una valiosa casa en una zona exclusiva y tenemos no sé cuántas propiedades más. Tenemos 3 automóviles, tenemos una cabaña en la playa, otra en la montaña de Tennessee. Es más, consejero, ¿por qué nos pasa esto si tenemos todo lo que el dinero puede comprar? Mira la verdadera riqueza, mi hermano. El consejero cristiano le responde: mi hermana, es bueno tener las cosas que el dinero puede comprar, con tal de que no pierda las cosas, la cual el dinero no puede contar. No puede comprar. ¿Cuáles? ¿De qué te vale ese anillo de $miles si no hay amor en tu matrimonio? ¿De qué te vale tener una casa grande, otra en la playa y otra en las montañas, si no lo puedes disfrutar? Mis hermanos,
La verdadera riqueza es la que Cristo nos da. ¿De qué te vale tanto dinero? ¿De qué te vale tanto anillo si no hay amor en el matrimonio? ¿De qué te vale tanta casa si no hay amor en la familia? Si la familia está desintegrada. Recuerdo a alguien que un viaje viene y me dice, queremos comprar una casa. Digo, ¿pero cómo? Si están a punto de divorciarse. Ah, porque eso va a hacer que el matrimonio se resuelva. No creo. Primero hay que resolver el matrimonio. La casa no te va a resolver un matrimonio. Me recordé mucho de eso hace muchos años atrás ya. Ponemos la confianza nuestra en las cosas materiales, pero mi hermano, cuán ricos somos en las cosas espirituales, las que perduran. Mis hermanos, en Cristo tenemos las cosas que el dinero no puede comprar, y estas riquezas espirituales las pone a nuestra disposición y nos pone toda la vasta creación que Dios tiene para nosotros, porque tenemos herencia. ¿Saben por qué? ¿Por qué tenemos todas estas riquezas que Dios nos ha dado? Porque nosotros hemos creído, hemos conocido y amamos al dador de toda esa riqueza. El Señor es el Rey de todo. Cuando tú tienes a Cristo, lo tienes todo. En Cristo estamos completos. Dice la frase en el día de hoy, y con esto cerramos. Éxito no es sinónimo de prosperidad, poder, popularidad o cualquiera de las nociones mundanas de éxito. El éxito verdadero consiste en hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. John MacArthur. ¿La repito? Sí, la repito como siempre trato de repetirla. Éxito no es sinónimo de prosperidad, poder, popularidad o cualquiera de las nociones mundanas de éxito. El éxito verdadero consiste en hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. John MacArthur. Mis hermanos, agarre su hermano, su familiar, cójalo de la mano y oremos para despedir nuestro servicio. Señor, te damos gracias, Señor, por cuán ricos somos. Oh Señor, muchas veces estamos buscando en los lugares equivocados. Estamos poniendo la mirada en las cosas que se desvanecen y van a desaparecer. Y tenemos que poner nuestra mirada en las cosas que son eternas. Pero esas cosas eternas solo las encontramos a través de Cristo Jesús. Señor, te pido un momento y no te conoce. Señor, háblale a su corazón. Que pueda venir en arrepentimiento y fe y conocerte. Que pueda ser salvo, Señor. Esa es la verdadera riqueza. Si realmente queremos ser ricos, tenemos que buscar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Rey de todo lo que hay, al Rey de que todo lo que se ha hecho ha sido por Él, para Él. Padre, te pido por esas personas que no te conocen, que puedan venir a tus pies en este día, Señor, que puedan cambiar su situación, su corazón, que pueda haber una transformación en su mente. Señor, te doy gracias y ayúdanos a poner por obra toda esta palabra. Gracias por esta epístola a los Efesios, Señor. Qué cantidad de riquezas espirituales tenemos aquí. Ayúdanos a entenderlas y a ponerlas por obra. Padre, gracias por cada uno de los que nos observa. Hablamos
que tú los bendigas a ellos, Señor, con toda bendición de lo alto. Que puedan reconocer que son ricos en Cristo, que están sellados con la promesa. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Glorificamos tu nombre, te exaltamos, te damos la gloria, te damos la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por sintonizarnos. Sean bendecidos en este resto del día y todas las próximas semanas. Esperen buenas noticias. Dentro de poco estamos anunciando nuevas noticias acá en la iglesia. ¿Sí? Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima.